Hola, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al episodio 262 de Chismes de Historia y Ciencia. ¿Cómo están? Nosotros somos Fernando Navarro, mi papá, y yo soy Rubí Navarro. ¿Cómo estás, papi? Bien, hija. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo los agarramos en nuestro podcast el día de hoy? Lavando trastes, haciendo el quehacer, manejando, trabajando. Ahí déjenos en los comentarios porque ya... O a lo mejor en el cine, domingo. Estaría medio... Hoy es domingo, bueno, sí, cuando sale, si lo escuchan cuando sale, sí, estaría medio raro que estén en el cine y escuchando podcast, pero pues cada quien, ¿no? Se respeta. No, es cierto, no creo. Sí, creo. No, sería muy molesto. Es más, si estás haciendo eso, salte de aquí, por favor. Sí, o sea, no manches, ¿sabes? también ten tantito respeto. Ay, sí, Pero no, sabemos que no es así, Yo la verdad en los cines soy muy mamila. Muy puntillosa. Sí, a mí no me gusta que nadie hable, me molesta que la gente hable. Y una vez me tocó para acabarla de chingar un muchacho atrás de mí, que los muchachos no sabían que la película estaba en inglés y subtitulada, y pues que no alcanzaban a leer, porque pues, no sé. A lo mejor la velocidad. Trunca. Sí. Se veían, la verdad, malandrillos, la verdad. Sí, pues es que todo el no rato alcanzaban a platicando y así platicando fuerte, contestando uno el teléfono bien fuerte. No, sí, no, al rato voy y que sabe que yo. Y luego de pilón otro de esos, nomás escuché que dijo, no, pues yo ni le entiendo nada, y agarró el celular y se puso a ver TikToks. Pues sí, Con el volumen y todo. la así. cultura del TikTok, ¿no? Y yo, órale, no, lo emperrada que yo estaba. Sí. César me tenía que agarrar, yo volteaba cada rato así, me los quedaba viendo. Y ya, hasta que se salieron afortunadamente, porque pues ni podían entenderle a la película. No, qué bueno, como que dijeron, qué bueno que decidieron, porque sí. de eso que se quedan hasta el final, y listo. Pero si no te está gustando, si no lo estás entendiendo, ¿qué objeto tienes que te quedes hasta el final? Pero no, y aparte no entiendo también, aparte de eso, los que van y están platique, o sea, pero de así como su chisme del día y cosas así, digo, ¿a qué viniste? O sea, vienes a platicar tu chisme, ve al café. O sea, aquí no es para que estés platicando, pues, cosas. O sea, al menos un comentario de la película te entiendo. Pero que andes platicando, no, y que fui, que el otro... No mames, aquí no es el lugar. Ay, perdón, ya empezamos potentes con quejas y todo, pero no, aparte de eso, hoy sí les traemos un tema de ciencia que ya les habíamos planteado que se iba a platicar aquí, y a mí me emociona porque pues es un tema actual y aparte pues que me gusta mucho. Entonces, como se prometió, hoy les vamos a platicar sobre la misión Artemis 2 de la NASA, que acaba de suceder en febrero de este año, exitosamente. Y pues todo lo que ha traído de cosas bonitas y de cosas, pues de gente que se pregunta cosas que pues nada que ver. Pero bueno, de eso vamos a hablar. exactamente. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, entiendo, y pues también yo a veces como que quieres participar y decir, no, mira, es que está el asunto así, pero dices, bueno, en fin, váyanse a Chisme, Historia y Ciencia y van a ver. Muy bien. Bueno, pues directamente empezamos hablando sobre el tema de la nave Artemis 2. Artemis o Artemisa es el nombre de la hermana de Apolo. Apolo de la mitología griega. Yo hace poco le di una información a Rubí, pero en realidad yo era el que estaba incorrecto. O sea, de que en realidad Apolo era Hermes, pero no. Hermes es Mercurio en la mitología romana. Entonces ahí, bueno, en fin, el caso es que es hermana de Apolo. Y como el proyecto Apolo, que fue el que nos llevó por primera vez a la Luna, correcto, ahora le pusieron pues el nombre del proyecto, el nombre de la hermana, ¿no? El nombre de la hermana. Este proyecto. Una misión pues un poco paralela, aunque no igual, o sea, porque si no también se llamaría Apolo. Si fuera a hacer lo mismo, yo creo. Apolo, número que le corresponde. Es que el proyecto de todo el mundo iba a ser el mismo, tan solo por el cambio de tecnología. Bueno, eso y vamos a empezar, pues vamos a empezar así, de cómo empezó el proyecto Apolo. Va. El proyecto Apolo empezó por cuestiones políticas. Sí. Resulta que en los años 50, los soviéticos ya habían lanzado el primer satélite
el Vostok, ya habían enviado un ser vivo, una perra laica, no, no era su nombre, era una raza. Perra, sí. Órale, pensé que sí. Perra laica. Sí, yo también pensaba eso. Y Ajá. después vi la información y dije, oh. O sea que ni nombre le pusieron. Oh, qué desgraciado. Pero, o sea, siempre dijimos laica y pues todos asumíamos que era el nombre, ¿verdad? Porque pues laica, pues sí, se oye ruso y todo, ¿no? Sí. Después, Sí. es la raza. Después leí y dije, oh, shit. Y sí. Pero bueno, en fin. Que por cierto, dato curioso, perro se dice sobaca. ¿Sobaca? En ruso, según yo. Sí, porque ¿Sí? perros es sobaki. Ajá. Oh, Sí, el está medio raro. plural. Ajá. Sí, que normalmente con la I al final es el plural del ruso. Ah. Entonces ok. sí, bueno, los perros son sobacos en ruso. Como en hebreo, la M es el plural. Ah, órale. Los kibutz, las grandes colectivas, y los kibutzim Ah, ok. son granjas. Y, Bueno. y en alemán el en es el plural. Entonces, sí. Como Sí, que no bueno, estoy muy segura. es que no, sabes que en unas palabras y en otras no. Es que sí, el alemán es muy complejo. Porque, por ejemplo, para decir hombre, se puede. Hombres es mena, o sea, la R es el plural. Y pues un hombre es manch y luego menschen y tiene muchas. Oh. Sí, no, olvídenlo, olvídenlo. Bueno, pues si alguien quiere estudiar alemán, pues sepa que no va a estar tan simple, ¿verdad? Ya lo desmotivé. No, bueno, échenle ganas si quieren sufrir. Exactamente. Bueno, pues entonces, ya habían enviado un ser vivo, ya habían enviado no era astronauta, era un navegante, que era Yuri Gagarin, que pues la Unión Soviética fue el primer hombre que puso en órbita, o sea, en órbita. Sí. Y estamos hablando también todavía de la atmósfera baja, ¿no? Toda hasta afuera, o sea, ya saliendo totalmente de los 100 kilómetros que mide la columna de la atmósfera. Entonces, pues Estados Unidos pues iba como uno o dos pasos atrás, porque pues sí, lanzan el Sputnik y ellos lanzan el Telstar, pero fue como 2 meses después y así, ¿no? Sí. Entonces, era una serie de, pues digamos que para Estados Unidos era una serie de fracasos, eran como bofetadas al capitalismo, al orgullo. Entonces, llegó un momento en que en 1962, en un discurso de John F. Kennedy, dijo: vamos a ponernos la meta de que antes que termine la década, vamos a hacer una proeza que supere todo lo que haya hecho la Unión Soviética, que ni siquiera le haga sombra, nada, ¿no? Entonces, y vamos a poner al primer hombre en la luna y lo vamos a traer a salvo. O sea, él hablaba de un hombre. Obviamente porque pues, no era un técnico, pero pues, y no es también porque con hombre se pueda. En realidad tiene que haber un equipo completo, ¿no? Entonces, pues se pusieron a trabajar al respecto. De hecho, tenemos un capítulo sobre uno que se llama Las mujeres que nos llevaron al espacio. Una de ellas es esta Margaret Hamilton, exactamente. Y esta Johnson. Katherine Johnson. La Katherine Johnson es ¿cómo se dice? De color, es una mujer de color. Y hay inclusive una película donde sale Kevin Costner, donde hay varias mujeres que son negras y son ingenieras. Pero Johnson, en realidad, Katherine Johnson, en realidad es la... ¿Mande? Las tenían segregadas. Las tenían segregadas, inclusive hay una escena donde tardó uno y Kevin Costner: ¿por qué tardas tanto? Si dijiste que ibas al baño. Sí, pues es que el baño de la gente de color está hasta allá. Y Kevin Costner se quedó de una piedra y dijo: cabrón. Qué bueno, o sea, sí, ese es el resumen de la escena, pero es una escena muy fuerte porque ella le da todo un discurso donde, y quieren que yo haga así, que no me, pero no nos dan las condiciones, y como mujer negra, y sabe que, o sea, es una escena muy, muy fuerte y muy emocional, o sea, es un gran
De hecho, no sé si la nominaron al Oscar, creo que sí, y Sí. gran parte tiene que ver con esa escena porque sí está muy fuerte y llora del coraje y todo. Está chida. Y eso lo cambia todo, ¿no? Y ya llega Kevin Costner y ¡pah! Rompe los letreros, ¿no? Sí. Entonces, por donde decía, o sea, de Color, blancos. sí, que decía Colored Bathrooms o algo así. ¿No? Algo así, algo así. Bueno, el caso es que está esa película que no recuerdo, creo que es del 2016. Ay, sí, no me acuerdo. No me acuerdo, pero está muy padre. Si tienen tiempo, véanla, de estas mujeres ingenieras que eran toda una lumbrera. En inglés se llama Hidden Figures, la película. Hidden Figures. Hidden como de oculto. Sí. Okay. Muy bien. Entonces resulta que pues John F. Kennedy pone esa meta. Entonces pues se pusieron a trabajar. Y si recuerdan, uno de los mayores participantes era Braun, que era alemán. Werner von Braun. Werner Sí, Werner von Braun, que era uno de los que habían tomado aunque él había participado en hacer armas, o sea, misiles o cohetes contra los ingleses, que inclusive el B-2 ya desplazaba unas velocidades como hasta de 4 Mach, algo así que cuando la veían venir sabían que les iba a pegar porque ¿con qué lo detenían? O sea, no había ninguna manera. Es demasiada velocidad. Entonces, se pusieron a trabajar pues en todo lo que había que hacer. De hecho, esta Katherine Johnson era la calculista, era la que calculó cómo, de dónde bueno, primero tuvieron que ver dónde debían despegar. Tenía que ser en un lugar separadísimo de la zona civil, como es en Florida, no Miami, perdón, en Florida. Y luego como los de ESA, los de la Agencia Espacial de Europa, que están en la Guyana francesa, o sea, también donde está salido del continente, ¿no? Sí. En este caso de América del Sur. Entonces, y luego ella propuso las velocidades que alguien dijo siempre ¿cómo le dice? Bueno, como la esclavitud de la velocidad de escape. Porque hay una fórmula, fíjense, esa fórmula la dedujo un ruso en 1904. Desde entonces ya existía esa fórmula. Para poder liberarte de la Tierra, tu velocidad tiene que ser tal que el peso total dividido dividido el empuje dividido entre la cantidad de peso que va a subir, el logaritmo natural de esa fórmula, entonces te da 11 kilómetros por segundo. O sea que no es una velocidad simple, ¿no? Claro. Por segundo estamos a... Sí, sí, sí. Entonces, trabajando en el tema, pues llegó 1969, o sea, prácticamente rayando. Ya inclusive Kennedy había sido asesinado el 28 de noviembre de 1963, perdón, 22 de noviembre de 1963, había sido asesinado, que a la fecha sigue siendo una gran fuente de conspiraciones. Sí. Porque no se sabe exactamente quién lo mandó matar. Se hablaba de varios sospechosos, Se ¿no? sabe quién disparó, pero ¿por qué? Sí. No. Y el que disparó estuvo hasta en la cárcel. Y después no, ese fue... Lee Harvey Oswald ni siquiera alcanzó a llegar a entrar a la celda cuando lo mataron. El que estaba pensando yo era en Ramón Mercader del Río, el que mató a Trotsky, que cuando salió de la cárcel se fue a vivir en la Unión Soviética y allá lo condecoraron y la madre. Pero ese es otro capítulo que tenemos, sobre la vida de León Trotsky, sí, el verdadero ideólogo del comunismo de la Unión Soviética. Y que nada que ver con lo que hizo Stalin. Pero exactamente, no tiene nada que ver. O sea, las purgas, todo eso eran porque él era un sádico, un criminalazo, pero no tenía... Muy bien, entonces, pues ya el 21 de julio de 1969,
69 fue cuando se despega el cohete, que eran los cohetes Saturno, que miden casi igual que lo que mide el Artemis. Dices Artemis, ¿verdad? Sí. Artemisa o Artemis, quiere decir. Están casi de la misma altura. El Artemis tiene 103 metros. 103 metros, o sea, estamos hablando de 330 niveles. Es un edificio. Es un edificio. Y de los altos. Sí, exactamente. Entonces, ay, perdón, ay, qué mentiroso soy. 33 niveles. Ay, perdón. Se te fue. Se me fue una operación. Y soy ingeniero, imagínense. Entonces, igual el Saturno V, pues igual tenía la misma altura. Entonces todo estaba programado hasta el Apolo 20. Pero, inclusive, después del Apolo 11 ya no había tanta expectativa. Inclusive hay una película donde sale Kevin Bacon y ¿cómo se llama? Que se llama Apolo 13. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Tom Hanks. Tom Hanks, en esa película hay un daño que provoca, bueno, que hacen que tengan que regresar o que tengan que soltar la cápsula de aterrizaje, pero mucho antes, ¿no? Entonces, es una película que te tiene al borde del asiento porque pues fue algo muy notable, por eso le hicieron su propia película, Apolo 13. Y fue hasta el Apolo 17, en 1972, cuando ya se acabó el programa Apolo. Y estaba el comandante Larson y un geólogo que fueron los que, bueno, es que ya a partir del Apolo 14 ya iba un vehículo que se llama vehículo lunar, vehículo de transporte lunar, o sea, era como cochecito que se desplegaba. Entonces tuvieron hasta tiempo de no solamente de caminar, sino que explorarlo con un vehículo. Como los que hay en Marte. Okay. Sí, como los Curiosity, pero esos son autómatas y no, lo iban manejando. Ok. Lo iban manejando. Y se trajeron 380 kilogramos de minerales. Que esos minerales, bueno, fue durante todas las misiones Apolo, no nomás es esa. En suma, pues. Ajá. Pero el Apolo 17 fue la única ocasión en que iba un geólogo. Creo que de apellido Turner. Entonces, porque la idea era continuar. De hecho, tres cohetes Saturno V, ya estaban listos, o sea, ya habían sido comprados, ya estaban casi totalmente armados. O sea, digo casi porque ya hasta que lo llevas a la zona de despegue, el punto GB3 del John F. Kennedy, de la zona, ¿cómo se llama? El Cabo Kennedy, del Cabo Kennedy. Es Cabo Cañaveral. Cabo Kennedy. A menos que ahorita Según yo es Cabo Cañaveral. Toda la zona se llama bueno, pero ese ahí salió del Cabo Kennedy o del punto Kennedy. Bueno, no es que ese lugar en específico. Todo se llama Cabo Cañaveral. Ajá, según yo sí. Bueno, entonces, pues, y los otros tres, pues quedaron para los museos. O sea, ya tenían su propio Saturno V, pero ya no había el mismo entusiasmo, pero no fue por eso, sino que se detuvo el programa por lo mismo que se había iniciado, por cuestiones políticas.
En ese tiempo estaba de presidente Richard Nixon. Ujú. Richard Nixon estaba, en 1972 estaba en un momento álgido de la humanidad, en la que había pasado Guerra. Sí, la guerra de Vietnam estaba en su punto de ebullición y era cuando el Viet Cong estaba recuperando cada vez más terreno y cuando había sido la ofensiva del Tet, que le demandó a Estados Unidos muchísima gente y le mató a muchísimos soldados y muchísimos marines. Tenemos un capítulo sobre la guerra de Vietnam que también está muy interesante. Bastante. Si gustan pasar a hacerlo. Bueno, esto ya se lo habíamos platicado, creo. Pero una señora que tiene su propio canal le dedicó todo un capítulo sobre el nuestro de la guerra de Vietnam. Uh-huh. Que ojalá que esté bien la señora. Sí, saludos. La señora se apellida Juárez. Y ella no se ve su cara cuando está transmitiendo, pero ella ahí dice la magia de la voz sin rostro, algo así. O sea, ella lo hace deliberadamente como una, digamos, como una característica, como una característica de su video o audio. De su canal. Uh-huh. De su canal, exactamente. Entonces, estaba eso. Luego, en 1973 vino lo que le llamaron el latigazo de Nixon, cuando Nixon, el sistema Bretton Woods se acabó ahí. O sea, el sistema Bretton Woods era un sistema en el que toda tu moneda estaba respaldada con el factor oro. 28 gramos de oro era $1. Entonces, lo que hizo Nixon fue decir, ¿saben qué? Ya no podemos seguir sosteniendo el esquema de Bretton Woods. Ajá. Así que cada quien va a poner a flotar su moneda. Y pues obviamente hubo un desmadrote porque, imagínense, es como decir esto, y no es mentira. Digo, no es exageración. Decir, oye, pues ¿cuánto vale nuestra moneda? ¿Por cuánto la recibirán o qué? Y aquí en México, en ese tiempo estaba de presidente Luis Echeverría Álvarez, y yo recuerdo que de repente se fue la inflación hasta la madre, cabrón. Y que el dólar que antes costaba 12.50, pues ya costaba 60 pesos. ¡A la madre! Entonces, y todos pendejeamos a Echeverría, o sea, claro, es obvio, o sea, imagínate que saliera el secretario de Economía y tratara de explicarnos que el factor de cambiario ya no se apoyaba en el oro, en las reservas de oro que tenías. Pues no le vamos a entender ni madre. No, cabrón, ¿por qué subieron los jitomates? A mí nomás dime. Entonces, sí, o sea, no estoy disculpando a Luis Echeverría porque hizo un montón de babosadas. Montón, pero bueno, entre tantos presidentes se han competido a ver quién hace más estupidez. La neta. Y entonces, y luego en 1972 fue una crisis porque fue cuando fue la matanza de los atletas israelíes. Entonces, Israel estaba como, ¿cómo podemos decirle? Como en modo guerra. En ese tiempo su primer ministro era Golda Meir. Richard Nixon la estaba no, espérate, cabrón. Es que mira, pues sí. Que luego ella misma creó una comisión que se llama la Comisión X, sigue llamándose la Comisión X, que es la que determina quién va a morir. Pero en eso está involucrado hasta el primer ministro de Israel. O sea, no se le puede ocurrir, por ejemplo, al Mossad o al Shin Bet o a utilizar un Kidom, que es un asesino profesional, a cometer un asesinato nomás por si le ocurrió. O sea, el primer ministro es el que, y por ejemplo, se reúnen y deliberan. A ver, ¿por qué? No, pues por esto. No, ¿sabes qué? Vamos a darle otra oportunidad. O vamos a sacarle un susto nada más, o sea, algo por el estilo. O, ¿saben qué? Pues sí. Pero el primer ministro es el que da la decisión final, y eso lo creó Golda Meir y ella inició la operación. Golda Meir, ¿no? Bueno, sí es Golda Meir. Que su apellido realmente era Meyerson. Pero ella, al irse a vivir a Israel,
y hacerse una de los primeros ciudadanos israelíes. Bueno, no era de los primeros, pero sí de los que habían llegado con una de las aliyas. Aliyas es como emigraciones. Y ella se cambia el apellido a Meir, como para que sonara más hebreo. Okay. Entonces, ella crea la operación Ira de Dios, que era matar a todos y cada uno de los que habían participado en la matanza de atletas israelíes. ¿Y saben hasta cuánto duró? 20 años, o sea, hasta que cazaron el último. Pero eso fue digamos, unos momentos de tensión. Pero al próximo año, 1973, viene la guerra de Yom Kippur. Y en la guerra de Yom Kippur, hasta entonces o sea, Israel sabía que le iban a atacar. Le quedaban unas horas. O sea, 4 horas antes sabía que eso iba a suceder, pero Estados Unidos no lo dejó atacar. Porque para los que no lo sepan, Estados Unidos no apoyó en ningún momento en Israel durante las 3 primeras guerras. Ni en la guerra de independencia, ni en la guerra del Canal de Suez, ni en la guerra de los 6 días. Hasta la guerra de 1973, cuando Israel realmente se vio copado, pero tenían prohibido venderles armas, los norteamericanos venderle armas a Israel, entonces sí, ya les vendió. ¿Pero qué provocó eso? Un incremento brutal en el precio del petróleo. Porque como los árabes estaban peleando contra Israel, entonces pues fueron los que cerraron las válvulas, por así decir. Ay, suena medio familiar. Exactamente. Pero a partir de entonces Estados Unidos ya no le volvió a pasar eso. Dijo, no, ya no me vuelve a pasar. Porque eran unas colononas en todas las gasolineras gringas. Porque pues, no había gasolina. Entonces, eso si se fijan, es algo que se repite. Si los gringos sufren un tropiezo, no les vuelve a pasar. Hacen lo que sea necesario para que no vuelva a pasar. Bueno. De ahí que hasta nosotros pagamos las consecuencias. Cuando tumbaron las Torres Gemelas, vamos al aeropuerto y es una pinche tortura pasar y que te revisen hasta el último pelo del... Sí, fue un antes y después. Antes ya ahorita hasta te parece loco cómo pasaban con algunas cosas bien a gusto por el aeropuerto. Y ahorita hasta tu cremita de 120 mililitros ya es como... Ya está prohibido. No, ¿cómo no me la puedo pasar mi cremita? No, porque en un video de Al Qaeda se verificó cómo con productos caseros hacían una bomba. Pero, pues bueno, o sea, si traigo todos los ingredientes, pues sí, no me dejes pasar mis ingredientes, pero traigo una crema. No, pero qué tal que entre muchos uno trae sí, tiene razón, no había pensado en eso. Sí, que uno traigo una cosa, otra. Y ya se juntan. Y luego ya se juntan y la azafata. Muchachos, ya déjenme pasar. Es que estamos aquí ocupados. Estamos mezclando unos ingredientes, ¿no? Pero bueno. Me imagino más en el baño antes de abordar. Exactamente. Tienes razón, Rubí. La verdad, no estoy en desacuerdo con que revisen. Me siento más segura yo. O sea, claro que aún así, quién sabe qué cosas puedan pasar, o sea, cómo se las ingenian, pero, o sea, la verdad, sí fue pues literal. O sea, el mundo cambió desde totalmente. Ese suceso. Fue un parteaguas. Sí. Fue un hito. Absolutamente, antes y después. Sí, verdaderamente. Pero ese es otro tema que después, inclusive si quieren lo desarrollamos, porque sí tiene muchísimas aristas. Por eso Michael Jackson se hubiera muerto en el atentado, porque tenía una junta ese día en la mañana, a esas horas, y se quedó dormido. En el World Trade Center. Se quedó dormido y no fue. Se hubiera muerto Michael Jackson ahí. ¡Órale! Sí. Son tipos que... Bueno, luego hablamos del principio antrópico, de que dicen, esto Dios me salvó, cabrón. Sí, no manches. Y hay personas que dicen, ¿cómo? Yo tengo una prima hermana que en un año se sacó 2 vehículos de alta gama en rifas. Cabrón. Sí, unas hermanas, tu tío Benja, Susi, se sacó 2 vehículos en el mismo año y de alta gama, un Jeep y otra como una, no sé si Land Rover o algo por el estilo. Órale, sí, hay gente que sabe qué cosas. César también se saca así. Sí, César también, César su marido también es un tipo que tiene suerte. Sí, la verdad. O sea, una vez se ganó como 100,000 pesos y
Luego se casó conmigo, o sea, no manches. No, eso fue una lo suerte. mejor, eso fue lo mayor. Fue cuando ¿Cómo dijimos, le no hace? mames, qué tipo tan suertudo, cabrón. Te la Bueno, aventaste, güey. solo mi humildad No, supera no. mi genialidad. Sí, exactamente. Solo tu humildad supera tu genialidad. Ay, ¿qué voy a hacer? No, pues trata de no divulgarlo mucho, porque las envidias empiezan luego. Exacto, mal de ojo. Entonces, pues el programa prácticamente se hizo trizas. Ya no era ninguna prioridad andar clavando banderas en la luna y andar dejando huellas, ¿verdad? Como Neil Armstrong, que dejó su huella y dijo un pequeño paso para el hombre, pero Gran paso. pero un salto gigantesco para la humanidad. Un pequeño paso para el hombre, pero un salto gigantesco para la humanidad. Sí. Que claro, o sea, no se le ocurrió en ese instante. O sea, sabía que al llegar, vas a decir esto. Todo está programado. Entonces, entonces ya la NASA para que sepan, el 4% del PIB de Estados Unidos, que es hablar de un chingadisísima lana, se gastaba en la NASA. Y ahorita se gasta el 0.35%, o sea, ni siquiera el 1%. Órale. Entonces, y en ese tiempo, el programa Apolo costó $25,000 millones. Y ahorita el Artemis, $250,000 millones. O sea, 10 veces más. Y duraron 10 años haciéndolo, porque ese programa, bueno, ahorita primero vamos a hablar de qué pasó después. Posteriormente, la NASA se genera un proyecto de crear naves que fueran y regresaran. Que claro, para despegar, pues sí, había que ponerle unos motores, unos propulsores poderosísimos para lanzarlos, sacarlos fuera o hacerlos generar la velocidad de escape y ya después desplazarse solo. Eso fue cuando los Shuttle, se llamó Shuttle, o los también comúnmente les decíamos los de estos Shuffle, pero ahí tenía otro nombre, los módulos no. Bueno, eran naves, sí se conocen como tipo avión, pero en realidad eran unas naves que primero para trasladarlos al Cabo Cañaveral o al Cabo Kennedy, las llevaban sobre un avión Boeing. Sí. Y ahí lo bajaban. Así que tengo unas alitas hacia abajo. Es correcto. Bueno, aquí les voy a poner la foto bien. Sí, muchos de ustedes están diciendo, como ya nos han dicho, que ¡ay, yo acá gritando, es esto! Y sabemos que lo están haciendo y muchas gracias, pero pues No escucho. ¡No escuchamos! ¡Te está dando como... Bueno, entonces ese sistema de lo que le llamaban también taxis espaciales, era otra manera que le decían, se creó un programa con 5 de ellos. Y el objetivo era que, como les digo, depositaran sobre la estratosfera o inclusive la exósfera un satélite y lo dejaran. Entonces empezaron a cobrar por eso. Claro, lógico, pues es un servicio. Inclusive en México lanzó en 1984 2 satélites, el Morelos 1 y el Morelos 2. O sea, originalazos, ¿no? Pero nombres de un héroe, pero bueno. Entonces, y fueron a través de los taxis espaciales que los llevaron. Entonces, y eso empezaron a hacer para varios países, pues. Oye, yo necesito que me lleves satélite que va a tener estas características. Porque no podían subirlo ni nada más. Sí, tenían que saber qué características, porque no sabían si los iban a vigilar a ellos o X, ¿no? En ese tiempo no había el problema de que creyeran que iban a disparar un láser, como ahorita sí se puede, como el ¿cómo se llama? El laser beam de los israelíes, que es para tronar Sí. para tronar misiles. Y
que Estados Unidos quiso un tiempo, cuando estaba Ronald Reagan, estamos hablando de finales de los 80s, creó un programa que se llamaba la Guerra de las Galaxias, en la cual se opuso totalmente a la Unión Soviética porque Estados Unidos pretendía tener un escudo de satélites que pudieran disparar para que no le hicieran daño. Y no, pues no solo la Unión Soviética, sino el mundo se puso y dijeron, ay, no, nos vas a tener a todos amenazados así con la pistola, ¿no? Ah, era para ellos atacar. Así es, o sea, sí. Entonces, qué pedo con su vida. Sí. Y algunos satélites que sufrían desperfectos o que cumplían su vida útil, también iba al Shuttle y lo recogía. Y en 1986, el Challenger decidió que iba a llevar un ciudadano al espacio para que viviera la experiencia. Y una profesora muy simpática. Sí, pues que la gente votó por ella, porque era mucho. Exactamente, muy gentil, muy carismática. Y ella que vaya, sale. Y pues prácticamente le echaron una maldición porque en cuanto despegó el Challenger, explotó. De hecho, yo era un día que estaba viendo por televisión, explotó. Y luego enfocan a las personas y se voltean a ver unas a otras. Sí. O sea, de eso que como que dices, oye, ojalá que así sea, que esté programado, ¿no? Sí, de hecho, platicamos de eso, de cómo, y creo que sí les puse un video, de cómo la gente volteaba así como con cara de, ¿es parte de? Exactamente. ¿Qué pasó? Ah, sí, hasta les platicamos que Jean-Michel Jarre sacó un tema que se llama Rendezvous, dedicado a la tripulación del Challenger. Sí, y bueno, también les platiqué que en el museo de Houston, el Johnson Space Center, tienen una parte dedicada al Challenger, pues de lo que pasó y de lo que aprendieron de eso. Porque, pues bueno, mínimo, o sea, pues mínimo Sí. no se están haciendo pendejos de como de, no te voy a hablar de eso nunca. Pues bueno, lo pusieron ahí. Será un misterio igual que el asesinato de Kennedy. Exacto, no, pues si hablan de eso y hablan pues de qué aprendieron de la tragedia. Sí, pues. es correcto. De hecho, ya había habido un accidente en 1967 con el Apolo 1, que en la cápsula de retorno se quemaron, sufrieron, o sea, prácticamente Ándale, quedaron también. hechos chicharrones pobres astronautas. Entonces el programa que estaba, valga la redundancia, calendarizado para ese mismo año, se tuvo que retrasar porque dijeron, hija su madre, vamos a revisar qué pasó. Claro. Y fue hasta 1969, les digo, julio de 1969, o sea, rayando de terminarse, porque el objetivo era que antes de que terminara el decenio. Uh-huh. Entonces, ya con los Shuttle, también iban y bajaban satélites, o inclusive en 1991 fueron con el Columbia y repararon el telescopio, ¿cómo se llama? El Hubble, que como les comentamos cuando hablamos de satélites, fue un primer satélite que puso unas imágenes. Les voy a decir la verdad, yo un día cuando vi las columnas de la creación lloré, cabrón. Cuando las vi dije, cabrón, esto es increíble, ve nomás, o sea, sí me provocó mucha, wow, o sea, y estaban saliendo varias varias imágenes que ni en sueños hasta que llegó el James Webb, claro, y ahorita, con el Vera Rubin, que se ve cada cosa hasta una profundidad tan... Para esto les voy a decir un dato. Podemos ver hasta 160,000 millones de años luz. Pero si hace 13,500 millones de años luz fue el Big Bang, ¿cómo es que podemos ver hasta 160,000? Por la expansión del universo. Expansión del universo. Pues, que es algo que ya les hablamos inclusive sobre Vera Rubin, que fue la que... Sí, hace como unos 4 o 5 episodios. Como 3, ¿no? Bueno, sí, todos los de las cruzadas antes. Ah, no, sí es cierto, 4, los 3 de las cruzadas y luego era el de ella, el de Vera Rubin. Sí. Entonces,
y les hablamos sobre Fritz Wiggy, que dijo, pues, se está expandiendo esto, cabrón. Pero pues mucha gente, o mejor dicho, muchos científicos, no les caía bien, pero era un genio. Y Vera Rubin fue la que demostró que hay un ingrediente que no podemos interactuar con él, pero que existe y que provoca que las galaxias estén cohesionadas y no lancen por allá una estrella. Entonces, eso fue el programa, los programas Shuffle. Y entonces, en el 2010 se empezó ya a mover otra vez ese tema de ir a la Luna de nuevo, ¿no? De ir a la Luna de nuevo, porque también hubo un tipo que era un técnico en la NASA que en 1976 se asqueó de lana escribiendo un libro que se dice Nunca fuimos a la Luna. Y él decía que él hablaba con conocimiento de causa porque él trabajó en la NASA. Y inclusive dice que cuando se quemaron en 1967 los astronautas, o sea, ya metiendo la idea de la conspiración, pues ya le metes lo que sea. Dice, fue un asesinato. ¿Por qué los mataron? Pues, yo creo que él tiene la explicación, ¿verdad? Pero dices tú, ay, no mames, ¿de qué te hacer que mates a unos astronautas, no? A lo mejor, si fuera un espía soviético que no quieres que vea lo que estás haciendo, o de tu propia gente que está espiando para darle a la Unión Soviética, que tenemos también unos capítulos sobre espionajes, creo que son 3 capítulos. Sí. Entonces, o sea, pero este tipo, como la conspiración, 1976, en su mejor momento, el programa Apolo tenía 400,000 personas trabajando. No manches. Entre ingenieros, entre calculistas, entre equipos de científicos, cosmógrafos y etcétera, 400,000. Entonces, termina el programa, pues varios se quedaron sin chamba. Claro, sí. Entonces este camarada pues supo cómo hacerlo, porque decía, yo estuve trabajando, a mí nadie me lo cuenta. Y escribió ese libro, Nunca fuimos a la Luna, que todavía se reeditó en el 2002, porque era tan exitoso que lo seguían buscando, y sigue siendo exitoso. Es más, yo hace poco un amigo me dijo, oye, ¿y si es cierto que irán a la Luna? Le dije, bueno, esta vez no fueron. El Artemis 2 no llegó a la Luna, o sea, la rodeó, pero no aterrizaron en la Luna. Para que no vaya a haber confusión. El Artemis 2 le dio la vuelta a la Luna. Se hizo como un 8 entre la Tierra y la Luna. Pero no aterrizó. Y ahorita les vamos a decir por qué. Entonces, en el 2010 empieza este programa y ya para el 2022 dicen, ¿saben qué? Ya tenemos listo el programa Artemis y va a funcionar de esta manera, con un SLS, o sea, un Space Launch System, sistema de lanzamiento, que es un cohete enorme, mide 67 metros, más los cohetes auxiliares, y luego la nave Orión. La nave Orión, por eso el Artemis no se ve como, termina como en punta, o sea, termina como se amplía en la punta. Y en la mera punta hay un accesorio que es para abortar la misión si algo está sucediendo cuando van volando o cuando van acercándose a la Luna, ¿no? Ese sistema lo saca y lo regresa a la Tierra. Ah, órale. Entonces, el Artemis, como les dije, mide 98 metros, el SLS y el módulo Orión, que es la mera nave, que es donde van ¿Dónde ahí, están ellos? mide 3 metros. Entonces, son como 101 metros, 98 más 3, ¿verdad? Si quieren verificarlo con una calculadora. Ay, sí. Entonces, llega el 2022 porque estaba programado que estaba programado que primero se iba a lanzar el Artemis 1 sin tripulantes, sin tripulación. Okay. Por eso es que primero, y regresó. Y luego ya la nave de ingreso con el escudo térmico llega, aterriza en el Pacífico y van a recogerlo. Éxito absoluto. Pero para esto hay que ser ingeniería forense.
hay que ver, ok, ya tenemos los pedazos, ya tenemos la cápsula, ahora vamos viendo qué nos dice todo el sistema de telemetría. El sistema de telemetría es, su nombre lo dice, es medición desde lejos. Y aparte, todos los equipos de computadora, que para que se den una idea, el Apolo 11, cualquiera que tenga un smartphone, el equipo de computación que tenía en el Apolo 11 se quedaba corto con un teléfono de estos. O sea, no llegaba ni a 1 mega, cabrón. No manches. Sí, eran unos cuantos kbytes. O sea, realmente asombroso cómo esta Margaret, o sea, con una computadorcita tan incipiente y todo era casi todo era analógico. Uh-huh. Entonces, llega y pues al caer la cápsula de amarizaje, pues la empiezan a analizar y se dan cuenta que el escudo térmico está quemado de manera muy extraña, o sea, como con pedazos así como mordido de cuenta. Y el sistema, su sistema de desgaste al entrar en la atmósfera, porque entra a 40,000 kilómetros por hora en la atmósfera. Shit. Entonces, es una fricción espantosa. Es más, llega a tener, genera hasta 3,000 grados centígrados. O sea, con 3,000 grados centígrados vaporizas el hierro. Vaporizas el hierro, así de fácil. Y bueno, para que se den una idea, la superficie del Sol tiene una temperatura de 5,500 grados centígrados. La superficie, porque en el centro son millones de grados centígrados. Entonces, imagínense, es poco más de la mitad de la temperatura de la superficie del Sol. Shit. Entonces, empiezan a hacer, a ver, ¿qué pasó, cabrón? O sea, porque no se quemó de una manera ablativa. Ablativa significa que se va como desgastando o descascarando. Y eso no, eran como trozos. Entonces, le sacaron 100 corazones. Corazones le decimos a toda muestra, de la cual extraemos con una... Le digo, lo hacemos porque, por ejemplo, en el concreto, cuando tenemos un problema de falla de un concreto, decimos, a lo mejor la capacidad o el módulo de ruptura o el esfuerzo a la compresión no dio. Entonces, con un disco redondo se extrae un corazón, así se le llama. Entonces, igual también ahí. Y ya se trató de ver qué estaba pasando. O sea, si era Ahora, no era el mismo material que se utilizó en el Apolo 11. Porque es una pregunta que mucha gente se hace. Oye, si hace 50 años fuimos, ahora tardamos otros 10 años en volver a hacer un cohete. Un cohete como cuando el Apolo, pues ya había ido, sí, pero 400,000 gentes, despides 400,000 personas. Todo lo que se llama tribu de trabajo son los soldadores, los armadores, los que hacen las piezas de tal característica, luego los proveedores de tales elementos, de tales tornillos, de tales tuercas, de tales pistones. Ya no son los mismos. Ya no existen ni siquiera. Uh-huh. Entonces, ahora, es más, ni los planos tienen. Porque como en ese tiempo no podías guardar de manera digital, pues tienes que tener un montón y pues, se van perdiendo. O sea, pues, ¿sabes dónde? Y aunque los tuvieras, ¿cómo vas a hacer un Saturno V si tienes que volver a hacer algo más capaz? O sea, ¿para qué te sirven? Ni para recuerdo, cabrón. A lo mejor en un museo pueden poner dos de ellos, ¿no? Miren. Sí, algo que siente bases del siguiente, pero no haces exactamente lo mismo. O sea, es que aparte no tiene sentido hacer exactamente el mismo, por más que haya salido bien en aquella ocasión, porque siempre la tecnología busca avanzar. O sea, exacto, tienes que eficientar diferentes cosas y pues sí, aunque salió bien, pues tú buscas la manera de eficientar recursos de una u otra manera, o hacerlo más rápido, gastar menos combustible, hacerlo más ligero, o sea, no vas a hacerlo igual. Y otra, priorizar. En la época del Saturno V, la prioridad era ganarle a la Unión Soviética, llegar primero. A costa de la seguridad, bueno, pues no precisamente a costa de la seguridad, pero estaban en los límites. Siempre estaban, de hecho, cuando aterrizaron con el módulo de aterrizaje, el módulo lunar, traía como 20 alarmas sonando al mismo tiempo, cabrón. Shit.
Entonces le tuvieron que hablar a esta a Katherine Johnson, no, perdón, a Margaret Hamilton, para decir, oye, está pasando esto, y luego dice, o sea, era un manual, yo creo, si ven nuestro capítulo van a ver, un manual de este pelo. Entonces, pues difícilmente los astronautas iban a aprenderse toda la nomenclatura y todo eso. Estaba muy cabrón, estaba muy grueso, y sobre todo cuando, si dice, este se va a encender y resulta que está parpadeando, entonces, oye, pues no está encendido, está como parpadeando, entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues a lo mejor es otra cosa diferente. Entonces, el Artemis aprendiendo la NASA del accidente de 1967 con el Apolo 1, donde murieron los tres primeros astronautas. Luego el Challenger, donde se vaporizó, y donde el Columbia en la entrada a la atmósfera se quemó, cabrón. O sea, uno en la ida, otro en la venida. Entonces, ¿por qué había sido eso? Porque un pedazo de espuma térmica se le había desprendido a una de las alitas que llevan los módulos, o a uno de los shuffle, y por ahí había entrado temperatura, y entra temperatura ¿cómo se llama? En el sistema sólido, líquido, gaseoso, plasma de altísima temperatura, y de ahí se metió, hagan de cuenta que como la humedad, ¿no? Tronó. Entonces en el 2003 fue muy criticada la NASA, porque a tal grado que decían, oye, pues ¿cuántos accidentes tiene que haber para que ya aprendan, cabrón? Entonces, esta vez dijeron, no. Esta vez, primerito vamos a lanzar uno sin tripulación. Y que fue el que estaban investigando. Pero aparte, o sea, en la nave Orión, es como hagan de cuenta, como una burbuja de la Tierra donde van a estar los pilotos, o mejor dicho, los cosmonautas, que esta vez van a ser, fueron 5, y uno de ellos es canadiense, porque es un programa donde ya Estados Unidos, ya la NASA no apechugó todo, sino que dijo, no, pues necesito que también me lo inviertan. Entonces Canadá, la ESA, la Agencia Europea, y Japón participaron. Entonces, de alguna manera, no solamente participaron, por ejemplo, uno de ellos es, como les digo, canadiense, no solamente con dinero, sino con uno de su personal, un miembro, y los demás, por ejemplo, la Agencia Europea Espacial, con tecnología, la cual se encargó del equipo que iba a mantener la temperatura adecuada. Entonces, hay un sistema que se llama, el sistema principal para cuando ya van volando, se llama Sistema de Regulación Ambiental y nivel de supervivencia, algo así. Su función es que haya la temperatura adecuada, que haya la presión adecuada, que recicle el agua, porque es uno de los productos más necesarios, y luego sobre todo se pasaron 10 días. Pasan 10 días, o sea, no es aquí en 3 días van y vienen. Entonces, el agua toda la tiene que reciclar, toda. Lágrimas, orina, agua que escupes, saliva, lo que sea, se recicla para que se pueda volver a beber y la vuelves a desechar. Entonces, siempre cuando en la ciencia ficción se ve que cuando un hombre, un astronauta, no trae un traje espacial, se ve como que hasta se le saltan los ojos, así como si se momificara, o como si quedara congelado así de inmediato. No sucede eso. Lo que sucede es que nuestro cuerpo está acostumbrado a 100 atmósferas de presión. O sea, estamos caminando y nuestro cuerpo soporta 100 atmósferas de presión. O sea, estamos a 100 kilómetros. Entonces, toda esa presión la soportamos sobre nosotros, en nuestra cabeza. Y si no traes el traje, valga la redundancia, lo primero que hay es ebullición. Porque
La temperatura es tan baja que la temperatura de tu cuerpo vaporiza tu saliva, vaporiza tus lágrimas, y en 15 segundos estás muerto, cabrón. Pero 15 segundos. físicamente, entonces, ¿qué pasa? ¿Te Sí, pues como que te deshidrata, o...? como que te va deshidratando, deshidratando. Uy. Entonces, de ahí que es un sistema crítico que debe estar vigilado continuamente, y tiene un sistema de valvuleo, de válvulas, que fue el que, porque a la hora de que revisan el software, de cómo salió todo y que todo salió bien, y dijeron, oye, pero si se estaba quemando el escudo térmico, ¿por qué nos está diciendo que no había pedo? Entonces tuvieron que revisar de nuevo el software, porque quiere decir que estaba habiendo una situación crítica de revisión de válvulas y todo, porque hay una frase que dicen los griegos, una palabra de los griegos que dice GIGO, garbage in, garbage out, o sea, si entra basura a tu computadora, pues va a salir basura. A lo que le enseñes es lo que va a salir. Entonces, ya después determinaron cómo tenían que, porque tiene 200,000 hexágonos de un material para ablación de carbono pegado al titanio. Y revisaron el sistema de valvuleo. El plan era que en el año 2024, a principios del 2024, saliera ya el Artemis 2. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? No. Diles que cuando muy pronto, a finales de 2024, tuvo que salir a la NASA a dar su conferencia, y eso siempre provoca como sospechas. Sí, provoca claro. como diciendo, ¿qué les pasa? ¿No que están chingones? Pero recuerden de lo que estamos hablando. Ahora lo que se pone en la punta es la seguridad. De aquí no volvemos a salir con tripulación hasta que demos con todo aquello que nosotros detectamos. Y eso es exactamente lo que estuvieron haciendo. Y ya los sistemas de válvulas ya fueron combinados, ya fueron cambiados, se revisó todo, y eso lleva mucho tiempo, porque cada elemento nuevo tiene que pasar por una normatividad y por una especificación. Es como cuando dice, la norma oficial mexicana, la 006-2015, es la norma oficial mexicana para cuando haces una gasolinera. Bueno, ahorita ya no es la 2005, perdón, es la 2019. Pero bueno, eso es. Y luego están las normas UL, que quiere decir Underground Liner. Cuando pones cualquier línea de tubería de la que sea, tiene que estar certificada por la UL. Y luego está el ACI, American Concrete Institute. Y luego está el ISC, American Institute of Steel Construction. Entonces, cada vez que sabes que ya esta válvula resulta que nos va a regular esto y esto otro, tiene que pasar por una certificación, la cual la va a someter a una cantidad enorme de repeticiones de esfuerzo. Eso se llama esfuerzo a la fatiga o repeticiones para verificación de calidad. Ya que pasó todo eso, entonces todavía faltaban unas certificaciones, y dijeron, no, ¿sabes qué? Vuelve a dar tu conferencia de prensa y dile que hasta el 2025. Pues ahí vamos de la NASA otra vez con la cola entre las patas. ¿Saben qué? Que hasta el 2025. ¡Ah! Ya en ese momento causas, o sea, en realidad ya causas burla. Sí, Dicen, no, pobres güeyes. Hace 50 años, ¿cuándo se fueron? Y ahorita no pueden llevar otros cristianos, como decía mi abuelita. No pueden mandar otros 4 cristianos a la luna. Si hace 50 años ya lo habían hecho. Sí, pero hace 50 años el objetivo era otro, era llegar, y todo estaba sobre una línea de que ahorita se trabaja con factores de seguridad, por ejemplo, por así decir. ¿Sabes qué? Para la temperatura, el regulador debe trabajar con un factor de seguridad de 3. Y antes era 1. O sea, lo regula, vámonos.
Ya, ok. ¿Sí, sí me doy a entender? Hay Entonces, como ahorita más capas de exactamente, protección. o sea, de protección, porque el colmo fue el Columbia en el 2003. Que dijeron, hijos, o sea, Pues sí, no manches. estuvo horrible. Entonces, ya en el Artemis ya salió en febrero de 2025, perdón, del 2026, Sí. cuando la NASA había dicho, ¿saben qué? Cuando más temprano va a ser en junio, o sea, en este mes del 2026, pero quiere decir que lograron recortar tiempos, pero no es porque les recortaran a decir de que no, vámonos antes que la chinga, sino porque alcanzaron a certificar algunos elementos de válvulas o de software, o de hardware, perdón, de hardware, para que pudieran decir, ok, ya está esto certificado, ya está aprobado, ya superó la fatiga, ya superó, etc. Y entonces ya es cuando fueron a la Luna, le dieron la vuelta y regresaron. Y el Artemis 3, su objetivo es aterrizar. Bueno, alunizar. Alunizar, exactamente, tienes razón. Entonces, hay inclusive un video por ahí muy simpático que dice, ¿nos volvimos idiotas? Porque dice, ¿cómo es que ahorita estamos batallando para enviar gente a la Luna? Y hace 50 años ya lo habíamos hecho. ¿Quién sabe cuántas veces lo hicimos? Sí, pero trabajando sobre límites de seguridad y trabajando con desperfectos que de plano ya los astronautas pues ya no les hacían caso. Oye, no hagas caso. Vamos a seguirle. De plano. Ya como a sabiendas de que Sí. pues igual algunas cosillas van a fallar. Van a pues, fallar, chingue cabrón. su Y pues madre. ¿qué hacemos, güey? ¿Qué? ¿Les decimos que vengan a repararlo? Ujú. No se puede. Todavía no era la época de los shuffle. A lo mejor, si así hubiera sido, tal vez. Pero aún así los shuffle no pasaron hasta ¿cómo se dice? Hasta la órbita. Fueron en la atmósfera, Sí. en la exósfera y la estratosfera. Ujú. Entonces, por eso es que ahora ya también el programa Artemis dice de la Luna a Marte, o sea, el objetivo es ir a Marte, que ya les platicamos sobre ese tema y pues dudamos mucho que lo logren, ¿verdad? Sí. Y aparte dejar una especie de, bueno, mucho del hardware que ya dejó de utilizarse con el programa Apolo fue utilizado en el Skylab, que fue el primer nave en permanente. La primera. Nave, sí, no, Easy, ¿no? Skylab se llamaba. Y ahorita se llama la International Space Station, exactamente. La Estación Espacial Internacional. O sea, mucho de eso se volvió no a reciclar, sino a retransformar, porque te quedó un chingo de software, de hardware, de equipo. Entonces, esta es la historia de un ranchero muy mentado. Bueno. Pero, bueno, no sé perdón, si ibas a ir a eso, pero ¿por qué en esta ocasión fue solo darle la vuelta y no fue llegar? Porque primero debes estar seguro que sí va a regresar y que como en el primero se había quemado el escudo térmico, en esta vez en el 2 ya no se tenía que quemar. Porque, o sea, volvió a suceder lo mismo, decía, no, pues todavía no estamos preparados, cabrón, o sea, esta vez era por trabajar con factores de seguridad. Primero lanzamos uno sin tripulación, luego una tripulación que le dé la vuelta a la Luna y posteriormente ya que alunice. ¿Por qué? Porque seguridad. Fue el factor número 1. Pero como les digo, o sea, esto ha dado a pie a muchas cosas, ¿no? Sí. Pero ya ahorita, ya duró un tiempo que la Luna, ya más que la Luna, pues volvió a convertirse como en un elemento de poesía y como una especie de continente, de un continente al que habría que ir, ¿verdad? O una isla a la que había que ir, porque ya habíamos ido, era ir otra vez allá en la Tierra. Pero esta vez el objetivo es la permanencia, o sea, ir dejando
varios equipos de software para posteriormente tener una estación y luego una estación en la Luna y otra estación en órbita de la Tierra, que tiene un nombre, pero no me acuerdo ahorita, que es una especie de parador con el objetivo de ahí salir a Marte o llegue, se pare ahí y luego siga hacia la Luna. Órale, o sea, sería como... Sí. Bueno, me recuerda a Star Wars, o sea, una nave donde salen naves. Exacto. Órale. Exacto. Chingón. Entonces, eso es por qué no sé, porque la pregunta, ¿verdad? Que, oye, pues hace 50 años fuimos, o sea, y ahorita ya no pueden. Bueno, es que antes se trabajaba muy diferente. Es como ahorita, vean un soldado, está retacado de equipo y luego para visión nocturna y luego, si lo hieren, quienes están como en el headquarter. Sí, como en el centro de control. El centro de control ya saben que uno fue herido y que está perdiendo presión. ¿Sabes qué? Latidos y la gente. Es igual. Ahora no nomás es ir y que el cuate sea bien valiente y que dispare y se truene más soldados. Es que también no solo sobreviva, sino que se mantenga vivo y sano mientras esté en una misión. Lo más posible, pues. Lo más posible en una misión, ¿verdad? Sí, y también está, o sea, ya con lo que platicaste con toda la línea del tiempo, ya nos dijiste por qué muchos años ya no se intentó ir. Sí. Porque también decían, ay, ahora resulta que después de 10 años y cómo fue que, o sea, sí, que duraron mucho tiempo sin intentarlo, pues fue por eso, o sea, había otras prioridades, había problemas políticos, pues también, o sea, mientras haya ese tipo de guerras, y de pues lana, no hay dinero que para... económicamente estaba una situación muy grave, pues. Sí, y también mientras haya ese tipo de problemas políticos, pues, aunque tuvieras, ponle el dinero, el propio gobierno no se ve bien ante los ojos de la gente poniendo dinero en ese tipo de programas cuando estás en una guerra o en una crisis. Entonces no puedes darle ese tipo de prioridades a esos programas. Entonces, pues sí, o sea, está eso, ya hablamos entonces la línea del tiempo y por qué en esta ocasión solo se le dio la vuelta y no llegamos a la Luna a poner un pie, pues, por así decirlo ahí. Y pues bueno, ha habido otro tipo de comentarios, sí, ya mismo dentro de la misión, o sea, como de las fotos que mandaban, de que, ay, sí, como ahí en esta foto, ¿por qué no se ve la curvatura de sabe qué? Sí, y un chorro de cosas. Los conspiranoicos. Y como les digo, este tipo logró hacerse asquerosamente millonario ya sin trabajar en eso. Dijo, pues, a gusto. ¿Verdad? Porque o sea, recuerden lo que les hemos dicho muchas veces, lo que dijo el maestro Carl Sagan, el mejor negocio del mundo y de siempre es hacer creer. La credulidad. Sí, exacto. Y hay veces, o sea, entiendo, miren, yo creo el espíritu de cuestionar las cosas ese nunca debe faltar. Excelente, o sea, sí, porque si hay el sí escepticismo hay es parte de él. Sí, y el pensamiento crítico sobre todo, pero creo que es más válido, bueno, no voy a decir creo, es más válido ese tipo de cuestionamientos cuando ya tienes tú un conocimiento detrás, o sea, o que también estés abierto a las explicaciones, porque muchas veces, primero, se hace un planteamiento con ignorancia y segundo, todo tipo de explicaciones lógicas o con bases científicas no las aceptas. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando? Solo quieres gente que te diga, sí, tienes razón y ya, o sea. Sí. Entonces, pues bueno, si esa es la actitud, pues no tiene... No tiene sentido. No enriquece en nada, o sea, a lo que voy es sí, hay que cuestionar, sí, pero informémonos bien y también las respuestas que tengan una explicación lógica, científica, pues vamos abrazándolas, porque si no, no sales de tu hoyo de ignorancia, la verdad, aunque suene feo, o sea, y muchas veces ya de los que nos están escuchando, pues lo más probable es que no tengan ese tipo de ideas. Así es. Entonces ustedes saben que no estoy diciéndoselos a ustedes, pero en dado caso, si ustedes conocen a alguien o algo así,
que tenga ese tipo de actitudes, pues no, muchas veces no vale la pena No. perder el tiempo, al menos que tú andes aburridón y que digas, ay, traigo ganas de pelear. No tiene sentido. Pero si no, no, o sea, no les vas a cambiar el pensamiento. Hay inclusive una suscriptora que ella nos propuso, que fue la que malinterpreté. Sí. Y sí vamos a hablar sobre eso, ¿eh? Sobre el que no fuimos a la luna, cómo resultó, de dónde salió y qué es lo que aseveran, ¿verdad? Los conspiranoicos y todo eso. Y está interesante. Y de pronto yo creí, una disculpa de nueva cuenta, que ya le escribí y le dije, oye, discúlpame, te malinterpreté. Ella decía, oiga, ¿por qué no hace... ¿Por qué no hablan del tema ese de que no fuimos a la luna? Pero yo pensé que ella quería que dijéramos por qué no fuimos a la luna. ¿Saben qué? Nos mintieron. Ajá. Nunca fuimos a la luna. Aunque sí tenemos un video corto explicando justamente lo de la luna. O sea, de hecho eran de los chismes express, entre comillas, porque dura como 40 minutos o más. Sí, cierto. Pero sí, o sea, explicaste todo, por qué la bandera está así, o sea, por qué en unos videos dicen, es que cómo se ve la bandera ondeando. Bueno, porque tenía un palo, o sea, muchas cosas. De hecho, nos metimos de fondo a esa. Si gustan, se los dejo aquí en la descripción yo creo que sí. del video. En vez de hacer otro, porque ese está muy completo. Porque ahí se explicas completamente esa misión Apolo 11 y desmintiendo los peros que le pone la gente a la misión. Entonces, sí, chéquenlo, si traen ganas, les digo, de debatir con alguien que sea de esos conspiranoicos que no quieren, igual y termina a lo mejor cambiándole la idea a alguien, o igual y no, pero no se desanimen, es normal encontrar. Es normal. Todos tenemos nuestros temas que creemos firmemente tal vez en ello y no nos gusta que nos muevan de ahí. Todos tenemos un cierto nivel de ignorancia en algunos temas. En algunos temas o en muchos temas. Eso no es algo, ¿cómo se dice?, vergonzoso. Sí, no. Porque finalmente lo puedes aprender. Sí. O alguien te lo puede mostrar y eso es genial. Cuando alguien te enseña algo que tú desconoces o te da una información que tú no sabías, chingón, se agradece siempre. Claro. Pero hay ignorantes tercos. Sí, esos son el peor. Que no, es esto. Entonces, esos tenía un amigo, un amigo que falleció, se llama Paco Aguillos, que decía, discutir con un ignorante o con un ignorante o con un aferrado es como bañar un burro. Pierdes el tiempo, el jabón y el agua. Entonces, sí. Pues exacto. No, de nada sirve bañar un burro. ¿Y saben por qué es la frase? Porque un burro, cuando lo bañan, se revuelca. O sea, como que siente comezón y se empieza... Entonces queda otra vez bien sucio, ¿no? Entonces dicen, no, es como bañar un burro, pierdes el tiempo, el jabón y el agua. Pues sí, exacto. Y aparte de con las personas que nosotros veamos que sean así, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros? Pues justamente tratando de informarnos antes de hacer las preguntas. Un ejemplo rápido que yo vi, entre así mi propio feed de Facebook, tengo agregado a una persona que le gusta mucho la fotografía. De hecho, es fotógrafo, pero también es fan de fotografía del espacio y está muy informado en ese tema. Entonces, él subió algunas fotos que subieron de los mismos astronautas que ellos tomaron y una persona en los comentarios le cuestionó que por qué no se veía tal curvatura o sabe qué reflejo, no me acuerdo. Esa otra persona también es fotógrafo, entonces idioma de ellos, ¿no? Y en mi contacto que le contestó, me extraña que preguntes eso porque deberías de conocer ¿sabe qué? Del reflejo, de no sé qué tanto. O sea, él explicó científicamente por qué no se veía esa cosa que él estaba cuestionando. Entonces, a lo que voy es que a veces sí nos creemos que estamos haciendo una gran pregunta, pero es una pregunta tonta porque no te informaste. Tu pregunta no abre ningún debate, tu pregunta no abre alguna falla en lo que está sucediendo. Entonces, por más, eso, nada más hay que ser informados un poco antes de hacer ese tipo de preguntas para que sí sea algo válido. Lo que sí rompe esquemas, lo que sí hace el pensamiento crítico es que las preguntas sean válidas. Sí, exacto.
Entonces, pues nada, eso era lo que... Sí, ¿sabes qué me acordé ahorita? Nomás este comentario final. Ajá. Una vez estuve en una reunión de ayuntamiento, hace buen rato, como unos 20 y tantos años. Y entonces yo era presidente de una, se llamaba Consejo de Colaboración Municipal, ya no existe. Entonces, resulta que fui a exponerles un tema de cuestión económica y había cada pregunta absurda que yo, según yo, y digo según yo porque hasta el final debí comportarme de esa manera. Pero en una parte ya me sacaron el tapón y dije, ¿saben qué? ¿Qué les parece si las próximas preguntas que sean inteligentes? O sea, realmente fue un insulto, ¿no? Sí. O sea, porque los regidores se sienten que, al ser regidor, ¿no? Ya saben todo. Claro, son los Pero bueno. chidos. Muchísimas gracias. Te salió lo desesperado. Sí, es que me cansó. Dije, bueno, me están interrumpiendo y por pura pendejada. Sí. Pero, bueno, más quisiera no dejar un mensaje en el que les dé miedo preguntar cosas. No, cuestionar está chido simplemente, y aunque no sepas detrás, pero si no sabes, que sea con una curiosidad genuina de que te expliquen, no nomás de que estás como diciendo, pues es que yo creo que esto, y no aceptas. No, y aunque te digan algo como, me extraña. No, pues te extraña, pero es que eso yo no lo sé, sí, lo desconozco. Pero si vas con una curiosidad genuina, adelante, todas las preguntas son chidas, pero si son de esas preguntas intrigosas, donde tú ya estás queriendo aseverar otra cosa, y eso, pues predispuesto esas ya a no una ayudan. aseveración, pues sí, ya no. Exacto, esas ya no ayudan en nada. Pues bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. Déjenos en los comentarios qué otros temas les gustaría que platiquemos aquí, dudas que tengan sobre, o sea, dudas que se puedan convertir en un episodio, ¿no? Exactamente. De algún tema interesante, y pues los queremos mucho. Compartan, suscríbanse, hypear. Gracias. Y dejen like y lávense las manos. Los Y queremos mucho. coman verduras continuamente. Sí, y frutas y fibra también, para que También vayan fibra, al baño. también fibra. Efectivamente. Los queremos, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.